Salmo 28. Plegaria pidiendo ayuda, y alabanza por la respuesta. Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí. Para que no sea yo, dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos. Y con los que hacen iniquidad. Los cuales hablan paz con sus prójimos. Pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, Apocalipsis 22. 12 y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Ni a la obra de sus manos. Él los derribará, y no los edificará. Bendito sea Jehová. Que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad. Y pastoréales y susténtales para siempre. Alabanza de una oración oída y contestada. Este salmo simplemente tiene de nuevo como título, Salmo de David. Muestra a David, hijo de Isaías, de nuevo clamando a Dios, y alabándoles por haberle escuchado y contestado su oración. En este salmo vemos el corazón en algunos diferentes aspectos, el corazón inicuo, Salmo 28 2.3, el corazón que confía, Salmo 28 2.7, y el corazón alegre, Salmo 28 2.7. A. La oración de petición, haciendo peticiones a Dios. 1.2, pidiendo el ser escuchado por Dios. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí. Para que no sea yo, dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí. Al abrir este salmo de esta manera, David estaba comenzando con confianza y esperanza. En fe él le dio a Dios el título que él deseaba que él cumpliera, el ser la roca de David en la temporada de dificultad actual. David dijo también esto con esperanza, ya que en ese momento sintió que Dios se había desentendido de él. Y David dijo que Jehová era su roca, su fundamento, su estabilidad, su seguridad. Es un hecho notable que en toda la literatura del Antiguo Testamento, roca está reservada como una figura de deidad. Nunca para el hombre. Morgan. B. Para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro, en sus problemas. David sintió que la tumba estaba cerca, pero si Dios no hubiera intervenido él no hubiera vivido mucho tiempo. La respuesta e intervención de Dios, opuesto a mantenerse en silencio, era lo que David necesitaba y deseaba. Y la situación probablemente es enfermedad o una profunda desesperación, y el peligro no es un pavor de la muerte como tal, sino de la muerte por medio de una desgracia no merecida. Kidner. Y para evitar esta desgracia, David necesitaba que Dios le escuchara, para ya no estar desentendido. Jehová parecía estar sordo cuando la oración pasaba sin ser contestada, y el mantenerse en silencio cuando él no habla con liberación. McLaren. Y el desentendimiento de Dios es una expresión antropomórfica. Es equivalente a la oración no escondas de mí tu rostro, Salmos 27 2.9. Van Gemeren. Y los meros formalistas pudieran estar contentos sin respuestas para sus oraciones, pero los genuinos suplicantes no pueden, ellos no están satisfechos con el resultado mismo de la oración calmando así la mente y sometiendo la voluntad, ellos deben de ir más allá y obtener respuestas actuales desde el cielo, de otra manera no podrán descansar. Spurgeon. C. Cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, David utiliza la técnica poética de la repetición y el paralelismo para decir en esencia lo misma cosa en dos maneras.
Su oración era un clamor hacia Dios, y su cuerpo era puesto en la postura tradicional de la oración, cuando alzo mis manos. Y un gesto ordinario en oración, expresando fe, ya que tenía en sus manos abiertas, como mendigo rogando. Trapp. Y algunos, como Clark y otros, creen que esto prueba que David no escribió este salmo y que en realidad fue compuesto en un tiempo después cuando el templo ya estaba de pie. Esto no es necesario, ya que el tabernáculo, el cual estaba ciertamente presente en los días del rey David, también era un santo templo. Y esto no necesariamente significa que el salmo fue escrito después de David, simplemente que el mundo se ha convertido en el término estándar para la morada del arca para el tiempo de Salomón, lo cual sugiere que estaba ya en uso antes de esto. Kidner. 2. 3:5, pidiendo ser excluido del destino de los impíos. No me arrebates juntamente con los malos. Y con los que hacen iniquidad. Los cuales hablan paz con sus prójimos. Pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará, y no los edificará. No me arrebates juntamente con los malos. David sabía, de una manera alegre, que su vida era diferente que los que hacen iniquidad, y le pidió a Dios que fuera tratado de una manera diferente que los malos. Y, aún peor que el ser consignado a la voluntad de los malos, el cual era el temor de Salmo 27 2.12, es ser consignado junto con ellos, en la desgracia que se han ganado. Kidner. B. Los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Cuando David pensó en describir a los malos, comenzó resaltando que eran falsos en sus palabras, escondiendo la maldad en su corazón. Y las palabras suaves, aceitadas con un pretendido amor, son mezclas engañosas de la red infernal con la cual Satanás la vida preciosa. Muchos de sus hijos son doctos en su abominable arte, y pescan con las redes de su padre, casi con la misma astucia como si lo hiciera él mismo. Spurgeon. C. Dales conforme a su obra. En su propia temporada de pecado, David echa sobre sí mismo la misericordia de Dios y pide ser perdonado de sus obras pecaminosas. Aquí él ora por un juicio duro para ser aplicado a los malvados, que Dios trate con ellos de acuerdo a sus obras malvadas. Y, para enfatizar este punto, David repitió la misma idea en 4 frases distintas. Punto centrado conforme a su obra. Punto centrado conforme a la perversidad de sus hechos. Punto centrado conforme a la obra de sus manos. Punto centrado dale su merecido. Y estos versículos no son simplemente vengativos, sino son puestas en palabras la protesta de cualquier conciencia saludable en las maldades del orden presente, y la convicción de que un día de juicio es una necesidad moral. Kidner. D. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, cuando David consideró las obras inicuas de los impíos, también consideró que ellos ignoraban la obra de creación de Dios. Para David esto era evidencia de aquel que es pecador y está listo para el juicio. Y Pablo expresó la misma idea en Romanos 1:2.20-21, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y los hechos del Señor en la creación, redención, y el gobierno de Yahvé a través de David revela la maravilla del propósito de Dios. La historia de la redención condena a los malvados. Van Gemeren. Él los derribará, y no los edificará. Los inicuos se olvidan de Dios, pero Él no se olvida de ellos. Dios promete dar a aquellos que le rechazan lo que merecen. B. La oración de alabanza, feliz en la respuesta a la oración. 1. 6-7,
alabando al Señor, quien escucha la oración. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos, en su tribulación David clamó hacia Dios. Ahora él alaba a Dios quien escuchó y contestó su oración, volviéndose la fortaleza y escudo de David. Y, de repente la oración se convierte en un canto de alabanza, y un acto de adoración. Morgan, esta alabanza estaba fundamentada en una razón, indicada por la palabra que. La verdadera alabanza está establecida sobre razones suficientes y activas, no es una emoción irracional, sino que se eleva, como una fuente pura, de las profundidades de la experiencia. Spurgeon. Y. Es una hermosa cosa el decir, mi fortaleza y mi escudo. Algunos tienen un conocimiento teórico de Dios como fortaleza o escudo, sin conocer la bondad de ello en la vida individual. Y, mi querido amigo, si puedes decir, el Señor es mi fortaleza, puedes soportar cualquier cosa y todo. Podrías soportar la muerte de un mártir si el Señor es tu fortaleza. Él podría hacer un tallo de trigo para soportar todo el mundo si fuera fortalecido. Spurgeon. B. En él confió mi corazón, y fui ayudado. David aquí añade su voz al testimonio de muchos otros que han encontrado ayuda mientras su corazón confiaba en Dios. Esto trajo gran regocijo y canto a David. Y. David sabía que Dios contestó su oración, quizás aún antes de que la oración fuera dicha. Es un refinamiento moderno en la teología la cual enseña de que ningún hombre puede conocer cuando Dios escucha y contesta sus oraciones. La verdadera religión no sabe nada de estas abominaciones, enseña a sus devotos a orar a Dios, el esperar una respuesta de Él, y a buscar al Santo Espíritu para ser testigos con sus espíritus de que son hijos e hijas de Dios. Clarke. 2. 8-9, alabando al Señor quien es la fortaleza de su pueblo. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad. Y pastoréales y susténtales para siempre. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Esta es una bendición dada al corazón que confía en Dios, Dios se vuelve su fortaleza. Él no da simplemente fortaleza, Él es la fortaleza, y el refugio de su ungido. Y la palabra de ungido, Mashiach, nos recuerdan del ungido definitivo, Jesús el Mesías. Su ungido es el Mesías, y por lo tanto es fuerte y seguro. B. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. David concluye este salmo con una serie de cortas oraciones pidiéndole a Dios que traiga a su pueblo con lo que ellos necesitan y por lo cual ellos le buscan. Y el salmo comenzó con un ruego por ayuda y rescate personal, pero al término del salmo, la preocupación de David es por el pueblo del Señor, como un todo. Lo que fuere que sea estimado para el amado es querido para el amante. No puedes amar al pastor sin tomar un interés propio en todo lo que le interesa a él, y especialmente en las ovejas que apacienta, y al pueblo de su mano. Por lo tanto, cuando estás cerca del Señor, casi tienes la certeza de comenzar a rogar por su herencia, diciendo, salva a tu pueblo, bendíceles, aliméntalos, y levántalos para siempre. Meyer. Punto centrado. Salva. El pueblo de Dios necesita rescate, y buscan a Dios por ello. Punto centrado. Bendice. El pueblo de Dios necesita su bendición y favor, y lo reciben al ser su heredad. Punto centrado. Pastoreales. El pueblo de Dios necesita su cuidado y dirección así como un pastor guía a su rebaño. Ra significa tanto alimentar como gobernar. Aliméntales, así como lo hace un pastor con su rebaño, gobiérnales, como un padre lo hace con sus hijos. Clarke. Punto centrado. Susténtales. El pueblo de Dios necesita la presencia constante y sustentante, y la necesitan para siempre. Y Jesús simplemente no nos conduce a pastos verdes y aguas de reposo, Él nos sustenta,
Él nos pastorea, y lo hace para siempre. Jamás se cansa, aunque imparte un reposo infinito, y nunca cesará por ningún momento su cuidado de pastor. Meyer.